Hola, bienvenidos a más una clase de lenguaje 2. En esta oportunidad estaremos complementando el video anterior en donde se mostraban ejemplos de la abstracción y el polimorfismo utilizando clases abstractas. En esta oportunidad estaremos viendo lo mismo pero utilizando interfaces. Comencemos entonces con las explicaciones teóricas. Las interfaces son muy similares a las clases abstractas. En estas interfaces se pueden especificar uno o más métodos que no tienen cuerpo, o sea, son métodos abstractos. Esos métodos deben ser implementados en la clase en la que se definan sus acciones, o sea, en las clases hijas. Entonces, en las interfaces nosotros podemos también definir métodos abstractos que deben ser implementados en las clases hijas que hereden esos métodos de esa interfaz. La principal diferencia entre las interfaces y las clases abstractas es que la interfaz solo permite especificar en él métodos abstractos, o sea, las interfaces no permiten la implementación de un método dentro de la interfaz, solo permite definir el encabezado del método. Además de eso, en las interfaces no se pueden agregar atributos que sean variables. Solo permite agregar atributos constantes, o sea, con valores que no cambian en el tiempo. Otra diferencia es que las clases hijas que hereden de estas interfaces lo pueden hacer indefinidamente, o sea, pueden heredar de varias interfaces al mismo tiempo. No es lo mismo con las clases abstractas. Las clases abstractas se pueden heredar una sola vez para cada clase hija. Una interfaz separa la definición de la implementación o el qué hacer del cómo hacer. Se la puede entender como una lista de acciones que pueden llevar a cabo uno o varios objetos que comparten la misma funcionalidad. Pensemos en un ejemplo de interfaz que tenga una lista con los siguientes métodos: arranca, cambia de velocidad, acelera, frena y estaciona. Con esta lista de métodos uno se puede estar imaginando un vehículo, pero no un vehículo en específico, sino un vehículo abstracto, algo que nosotros sabemos que existe, pero no podemos identificar específicamente. Con esta lista de métodos podemos ver que todos los vehículos prácticamente tienen estos métodos. Entonces esto sería una interfaz para que el usuario pueda utilizar el vehículo. El motivo de que nos estemos imaginando un vehículo es sencillamente que el vehículo es un concepto que engloba las acciones que habíamos detallado anteriormente, a pesar de que existan muchos objetos vehículos que sean diferentes entre sí. Entonces, cuando llevemos esto a la codificación, tendremos un archivo que será la interfaz y otros archivos que serán las clases que implementen esa interfaz. A este tipo de relación se le conoce como especificación o realización. Pasemos a un ejemplo. En este diagrama podemos observar que tenemos tres clases específicas: la clase cliente, la clase funcionario y la clase producto. Estas tres clases están heredando los atributos y métodos de la clase abstracta persona a través de la generalización o herencia. Y también podemos observar que tenemos otra clase que es una interfaz, no viene a ser una clase en sí misma, que se llama operaciones ABM. Esta interfaz tiene definida una serie de métodos que serán compartidos también entre las clases hijas. A esta relación que tienen las clases hijas con la interfaz se la conoce como realización. También en el diagrama de clases podemos observar que la realización tiene el mismo símbolo que la generalización.
Para implementar esto en el código, entonces tendríamos que crear la clase abstracta y la interfaz. Luego, cuando creemos, por ejemplo, la clase hija cliente, debemos hacer en la definición de la clase extends persona y implements operaciones ABM. Entonces, cuando hagamos eso, la clase cliente se verá obligada a implementar los métodos que están definidos en la interfaz operaciones ABM. Pero para que nuestro ejemplo sea un poco más real, toda esta implementación de la interfaz debe ser utilizada por otra clase. Entonces nuestro diagrama quedaría así. Esta otra clase, que viene a llamarse controlador ABM, es una clase independiente de toda esta parte. O sea, controlador ABM no tiene el conocimiento de que existen otras clases que implementan la interfaz. El controlador ABM lo único que va a hacer es utilizar la interfaz para hacer justamente las operaciones de insertar, modificar, recuperar y eliminar. El controlador no va a tener en cuenta qué clase es la que implementa esta interfaz, sino únicamente va a utilizar. A este otro tipo de relación se le conoce como dependencia. Para que todo esto quede más claro, vamos a pasar a un ejemplo práctico codificado en el lenguaje Java. Para este ejemplo, creé un proyecto nuevo y lo nombré Interfaces Ejemplo ABM, que tiene esta estructura de paquete: el paquete entidad, paquete genérico, paquete prueba. Si miramos nuestro diagrama, vamos a observar que tenemos esta estructura y lo primero que vamos a hacer es crear la clase abstracta y la interfaz, porque de estas dos clases depende todo el resto de las otras clases. Entonces, en el paquete genérico voy a crear la clase abstracta persona y la interfaz operaciones ABM. Y en el paquete entidad voy a crear la clase cliente, funcionario, producto y controlador ABM. Primero entonces voy a crear la clase abstracta, creo una nueva clase, selecciono la opción donde dice abstract y le coloco el nombre. Luego le doy clic al botón finalizar. Tenemos nuestra clase abstracta. Ahora voy a crear la interfaz. Para crear la interfaz debo irme en la opción New y la opción Interfaz. No se selecciona la opción Class, se selecciona la opción Interfaz. De la misma forma aquí completo el nombre y doy clic en el botón finalizar. Entonces aquí también ya tenemos nuestra interfaz. Ahora voy a proceder a completar estas dos clases según el diagrama que tenemos aquí, en donde en la clase abstracta tenemos dos atributos y en la interfaz tenemos una serie de métodos. Aquí entonces ya tenemos completado la clase abstracta con los dos atributos, un constructor por parámetro, sus setters y getters y el método toString. También ya tenemos completado la interfaz operaciones ABM con esta serie de métodos abstractos. En las interfaces solo se pone entonces la definición del método. Se pone la visibilidad, el tipo de retorno, el nombre de la clase, los paréntesis. Si se necesita llevar parámetros se coloca entre los paréntesis y el punto y coma. En la interfaz no hace falta mencionar que este método es abstracto, como en las clases abstractas. En las clases abstractas nosotros deberíamos ponerle la palabra reservada abstract para decir que este método es abstracto. Pero en las interfaces ya se supone que todos los métodos que se crean son abstractos, entonces por eso no hace falta poner esa palabra reservada. Ahora entonces vamos a proceder a crear las clases que implementan la interfaz y extienden de persona. Comenzamos entonces creando la clase cliente, una clase normal. Podemos decir que la superclase de esta clase va a ser la clase persona.
ya que un cliente es una persona. Entonces le decimos que vamos a utilizar la clase persona como superclase de esta clase y la clase se va a llamar cliente. Además de mencionar la superclase de nuestra clase cliente, podemos acá ver en esta opción que dice interfaz, acá podemos agregar entonces una interfaz. Podemos buscar la clase o la interfaz operaciones ABM. Aquí tenemos, seleccionamos damos OK y ya tenemos agregado acá la interfaz operaciones ABM. Le damos en finalizar y como vemos ya crea toda una estructura automáticamente que ya tiene todos los métodos de nuestra interfaz que se debería implementar en esta clase. También podemos observar que aquí nos marca un error y este error lo que dice es que tenemos que implementar también un constructor por parámetro. Entonces voy a proceder a completar esta clase y a crear las otras dos clases que heredan de la clase abstracta persona y implementan la interfaz operacional ABM, que son la clase funcionario y producto. Y voy a completar con estos atributos que se observan en el diagrama. Para la clase cliente va a tener un ID y una categoría, para el funcionario ID y tipo, y para el producto ID, descripción y precio. Aquí entonces ya tenemos creadas las tres clases, cliente, funcionario y producto. Podemos ver que en la parte de encima de la definición de las clases tenemos la palabra reservada extends persona, que hace referencia a la relación de generalización que tiene esta clase con la clase abstracta persona, y también la palabra reservada implements operaciones ABM, que hace referencia a la implementación de la interfaz operaciones ABM. Esto de acá obliga a que esta clase cliente y las otras también implementen en sí los métodos abstractos que estaban en la clase operaciones ABM. Podemos observar más abajo los getter y setter y los métodos de esa interfaz, que lo único que van a hacer es imprimir mensajes por consola a modo de ejemplo. También tenemos el método toString. Entonces la clase tiene todo lo que se especifica en el diagrama: los atributos, constructores, getter y setter, los métodos de la interfaz y el toString. También así para la clase funcionario. Podemos observar también que extiende de persona e implementa la interfaz operacional ABM. También tiene sus atributos, controladores, getter y setter, los métodos de la interfaz y su toString. Ahora, en producto podemos ver que producto solo implementa operaciones ABM, ya que producto no puede extender de persona, porque producto no es una persona. Entonces lo único que hace es implementar operaciones ABM. También tiene sus atributos, controlador, setter y getter, los métodos de la interfaz y su toString. Cabe aclarar que estos métodos todavía no van a guardar los datos en ninguna base de datos, es solamente a modo de ejemplo. Como podrán ver, esto lo que va a hacer, este método de insertar lo que va a hacer es mostrar por la consola que el producto fue insertado. En realidad no va a ser insertado, solamente nos va a mostrar este mensaje por consola. Para modificar la misma cosa, para listar la misma cosa, recuperar por ID también. Se supone que estos métodos son comunes para las operaciones de ABM. Entonces, solo a modo de ejemplo vamos a utilizar estos métodos. Así vamos a lograr que nuestro ejemplo sea un poquito más real y no sea tan abstracto o genérico. Entonces, con todo lo que hicimos en el código, ya tenemos implementada la parte de la relación de generalización y ya tenemos también implementada la interfaz con nuestras clases que implementan esa interfaz. Lo que resta hacer es esta parte de aquí, en donde tenemos la clase controlador ABM, que tiene adentro un atributo que es de tipo operación ABM. Esto lo que hace es una relación de dependencia con la interfaz. Vamos a proceder entonces a implementar esta relación. Para ello voy a crear una clase nueva en el paquete entidad y voy a ponerle el mismo nombre del diagrama.
Esta de acá es una clase normal, así que no se indica ninguna superclase ni ninguna interfaz. Solo se le pone el nombre y listo. Es una clase normal. Aquí tenemos nuestra clase. Y como podemos ver, nuestra clase la única cosa que tiene es un atributo que se llama objeto ABM, que va a ser del tipo operaciones ABM, haciendo referencia a nuestra interfaz. Vamos a implementar eso. Aquí ya tenemos listo la clase. Aquí está el atributo privado, operaciones ABM, el tipo y el nombre del atributo es objeto ABM. También tenemos un constructor que recibe eso como parámetro. Tenemos los getter y setter y el método toString. Ya tenemos implementado todo el diagrama. Lo que queda por hacer es realizar las pruebas. Para ello entonces voy a crear una clase nueva. Le voy a indicar que va a tener el método main y le voy a poner un nombre. El nombre va a ser prueba interfaz ABM. Le doy finalizar y voy a ir completando esta clase. Bueno, aquí entonces ya tengo completado la prueba. Lo primero que hice en las pruebas fue crear un cliente. Aquí podemos ver que es un cliente, pero no es un cliente normal, es un cliente de tipo operaciones ABM, haciendo referencia a la interfaz operaciones ABM. Entonces su nombre de variable va a ser new cliente. Aquí le estamos llamando al constructor de la clase cliente y le estamos pasando los parámetros requeridos: el nombre del cliente, su número de teléfono, el ID y el tipo de cliente. Con esto entonces se crea un cliente. Luego creamos un controlador. El controlador ya es normal, tipo controlador ABM, su nombre va a ser controlador, new controlador ABM, y le pasamos a nuestro cliente como parámetro de su constructor, como se indica en la clase controlador ABM. En el controlador estamos esperando un parámetro de tipo operaciones ABM. Este operaciones ABM es la interfaz y eso mismo le estamos pasando aquí. Un cliente del tipo operaciones ABM. Con esto entonces podemos llamarle a nuestro controlador, agarrar el objeto ABM que vendría a ser nuestro cliente y decirle que llame al método insertar. Esto estaría imprimiendo por consola cliente insertado. Luego de eso creamos un funcionario normal, llamamos la clase funcionario, fun es el nombre de variable, igual a new funcionario, todos los parámetros del funcionario, todos los parámetros requeridos, y este nuevo funcionario le pasamos de nuevo al controlador para que podamos utilizar un método de este objeto fun. Entonces el controlador consigue reconocer a fun siendo del tipo funcionario, igual que a un cliente de tipo operaciones ABM. Esto porque se está dando primero que nada la herencia, o sea, funcionario está heredando automáticamente de operaciones ABM y también puede recibir varios tipos de datos, ya sea funcionario u operaciones ABM, porque se está dando el polimorfismo en la clase controlador. Entonces estamos usando el polimorfismo para poder pasarle varios tipos de datos a una misma función. Entonces con esto podemos llamarla controlador, recuperamos el objeto ABM que viene a ser en este caso fun y le decimos a fun que ejecute su método listar. Esto lo que va a hacer es imprimir por consola el listado de funcionarios. Y luego por último también creamos un producto, llamamos la clase producto, su nombre de variable va a ser pro, new producto, le pasamos los parámetros requeridos y este nuevo producto le pasamos de nuevo al controlador en su método set objeto ABM
Pasamos a Product ahí. Esto setea el objeto ABM como un nuevo producto. Y luego a través también del polimorfismo podemos ver que podemos hacer, por ejemplo, controlador punto get objeto ABM, que vendría a ser product, y llamamos a su método modificar. Entonces este ejemplo lo que muestra es que con una misma clase o un mismo objeto que viene a ser controlador, podemos estar pasándole varios tipos de otros objetos sin la necesidad de tener varios métodos para cada objeto. Con un solo método, con setObjetoABM, nosotros estamos pudiendo setear dentro del controlador varios tipos de objetos de diferentes tipos. Aquí arriba, cuando creamos el controlador, lo seteamos como tipo cliente. Luego más abajo lo seteamos de nuevo como tipo funcionario, y luego más abajo otra vez lo seteamos como tipo de producto. Entonces esto es el polimorfismo: utilizar un solo método con varios tipos de datos. Esto, si lo ejecutamos, daría como resultado, entonces, para la primera parte en que se llama insertar, al método insertar, tenemos cliente insertado. Para la segunda parte, que se llama el método listar, tenemos lista de funcionarios que corresponde a funcionarios. Y para la tercera parte, que se llama el método modificar, de la clase producto, tenemos producto actualizado. Entonces podemos ver que con un solo método estamos pudiendo tener varios tipos de respuestas. Bueno, entonces esto ha sido el ejemplo para nuestra clase de hoy. Pasemos entonces a la propuesta de actividad. Como ejercicio les propongo entonces implementar este diagrama que tiene tres clases: motocicleta, automóvil y helicóptero, que extienden de la clase abstracta vehículo, que tiene estos atributos. Y también estas tres clases implementan la interfaz control vehículo, que tiene una serie de métodos: arranca, cambia velocidad, acelera, frena y estaciona. También podemos ver que tenemos una clase, la clase chofer, que tiene dos atributos, y esta clase chofer se va a encargar de utilizar la interfaz. Entonces esta clase chofer va a tener la posibilidad de usar todos los métodos que sean implementados por la clase helicóptero, la clase automóvil y la clase motocicleta. Entonces nuestro objeto de la clase chofer va a poder utilizar varios tipos de vehículos. Bien, estas son las indicaciones del ejercicio. Primero, crea un proyecto nuevo, puedes nombrarlo como quieras. Luego crea los paquetes genérico, entidad y prueba. Estos son paquetes. En el paquete genérico, crea la clase abstracta vehículo y la interfaz control vehículo. En el paquete entidad, crea las clases motocicleta, automóvil y helicóptero, que deben extender de la clase abstracta vehículo y deben implementar la interfaz control vehículo. Completa todas las clases con los atributos y métodos indicados en el diagrama. En el paquete prueba, crea una clase prueba vehículo y realiza las pruebas que creas pertinentes. Luego de implementar todo el diagrama y hacer tus pruebas, debes entregar tu proyecto en el campus virtual de la facultad. Finalizando entonces la clase de abstracción y polimorfismo. Con la clase pasada pudimos ver este concepto de abstracción y polimorfismo utilizando clases abstractas, y ahora lo estamos viendo utilizando las interfaces. Y también observamos que con las interfaces podemos definir métodos que son comunes entre varias clases e implementarlos particularmente para cada clase. Y luego estos métodos pueden ser utilizados por una otra clase
que no tiene conocimiento de la implementación, pero al final puede utilizar esos métodos para algún fin. Bien, esto ha sido todo.